Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del repaso de la lección. Estudiaremos la lección número 13, ya la última de este trimestre, y los últimos dos capítulos del libro de los Hechos. Aquí se narra el viaje a Roma, el viaje de Pablo a Roma, y bueno, vamos a analizar por lo menos tres aspectos. El primero, el viaje, lo que implicó el viaje, un viaje tormentoso, un viaje difícil. Lo segundo, pues vamos a analizar también el encuentro que Pablo tiene con los judíos. Y por último, pues vamos a meditar respecto al triunfo del Evangelio, cómo cierra el libro de los Hechos. Nos quedamos entonces, la última parte del capítulo 26, vemos a Pablo en Cesarea, confinado por 2 años. Finalmente, Pablo es enviado a Roma, a pesar de que es hallado inocente, pero bueno, ya él ha pedido audiencia con el César y se le concede este viaje. Pero Pablo no viaja solo, el mismo Lucas viaja con él, y también un hombre llamado Aristarco también le acompaña en este viaje. Van a hacer una tremenda travesía en barco. Van a salir de Cesarea y van a atravesar el Mediterráneo hasta llegar a Italia. Así que es un viaje de muchos kilómetros, y también es un viaje que se convierte en un viaje bastante peligroso. Usualmente en esa época se evitaba viajar por el Mediterráneo en la época de invierno, es decir, los meses de noviembre y hasta marzo. Así que este viaje se comienza por ahí por octubre, al parecer, y definitivamente en el camino se encuentran bastantes dificultades. Este centurión romano, Julio, al principio pues lógicamente no conoce a Pablo, desconfía de él. Al final pues él ve quién es Pablo y también quién es el Dios de Pablo. Así que bueno, el barco sale, va a Sidón, rodea la isla de Chipre, llegan a Mira, y de ahí continúan su viaje hasta llegar con grandes dificultades a la isla de Creta, a un lugar llamado Buenos Puertos. Estando en Buenos Puertos, el apóstol Pablo, como lo narra ahí el capítulo 27, en el versículo 9 y 10, el apóstol advierte al centurión que es mala idea continuar el viaje, es muy peligroso, inclusive le dice que pues pueden morir. Sin embargo, pues el centurión le pregunta al capitán del barco, pues le hace más caso al capitán por lógica razón, y entonces se emprenden el viaje costeando la isla de Creta, pero es allí donde se encuentran esa tremenda tormenta, que definitivamente pues los deja a la deriva. Ellos tienen que bajar las velas y simplemente dejarse llevar por la deriva. En medio de esa situación podemos ver al apóstol Pablo manteniendo su confianza en Dios. Pablo asegura en el versículo 22, invita a todos los que van ahí en el barco que tengan buen ánimo. Y él dice: no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave, pues esta noche el ángel del Dios a quien yo sirvo me ha dicho: Pablo, no temas, porque me es necesario que compadezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, que eran 276 personas. Así que mediante ese testimonio que Pablo da en medio de la tormenta, pues Pablo simplemente testifica del Dios a quien sirve, aprovecha esa oportunidad, y entonces prácticamente es como una especie de profecía que Pablo señala. Así que esto es un aspecto interesante en esta experiencia. Y finalmente, pues como pueden, ellos llegan a la isla de Malta. Allí prácticamente el barco encalla y pues por la fuerza del mar comienza a destrozarse. Todos tienen que tirarse y como pueden llegan a la playa. Y ahí entonces el mismo centurión pudo darse cuenta que la palabra de Pablo se cumplió, porque inclusive estando en esa situación, los mismos soldados que sabían que pagarían con su propia vida el que se escape algún soldado, algún preso, pues ellos deciden
matar a todos los presos, porque seguramente pensaban, pues estos se van a echar a nadar y se nos van a escapar. Sin embargo, por consideración a Pablo, el centurión los detiene y efectivamente ninguno de ellos escapa y ninguno pierde la vida, y se cumple las palabras del apóstol Pablo. Así que aún en medio de esa prueba, aún en medio de esa situación tan difícil, Pablo tiene la oportunidad de dar testimonio acerca del Evangelio, acerca del Dios en quien él creía. Ahora, esto es muy importante para nosotros, ¿no? Hemos pasado por una situación difícil, hemos visto que no hay oportunidad para dar testimonio. Bueno, por la experiencia de Pablo nos dice que sí, que en cualquier momento nosotros podemos dar testimonio de la fe que tenemos y del Dios en quien creemos. Es posible que algo en nuestra vida en algún momento nos haga desistir, nos haga pensar en desistir de predicar y de compartir el Evangelio, pero la experiencia de Pablo nos ayuda a reconocer que cualquier situación, aún la que aparenta ser más difícil, es una buena ocasión para dar testimonio acerca del amor de Dios. Ahora que ellos descienden a Malta, se encuentran con un buen grupo, con un grupo de personas bastante amables, personas que los atienden, que encienden fuego, que les brindan de comer, les brindan hospedaje, y entre ellos pues hay un hombre llamado Publio, que es pues un hombre que tiene mucho territorio ahí, muchas propiedades, y les permite quedarse ahí por un tiempo. Mientras eso ocurre, pues el padre de Publio está enfermo, una enfermedad bastante fuerte, y entonces pues Pablo lo visita y a través del poder de Dios lo sana, ¿sí? Entonces eso también es una obra muy especial que Pablo hace. Aún, imagínate, en medio de esa situación, Pablo tendría que estarse tal vez, ¿qué estaría pasando en nuestra mente? Es posible que estuviésemos reclamándole a Dios, Señor, pero si yo quiero ir a predicar, ¿por qué me pasa esto o aquello? Pero Pablo no se concentró en reclamarle a Dios nada. Él tenía un tremendo interés, un genuino interés por las almas. Así que él sanó a este hombre, y claro, pues esa noticia se regó por toda la región, y entonces dice la palabra de Dios que entonces muchos vinieron a él. En el capítulo 28 versículo 9, vinieron muchos enfermos y eran sanados. Así que de esa manera Pablo hizo una obra especial en esta isla de Malta. Hay algo interesante aquí, y es que no hay un relato, o sea, Lucas no enfatiza que Pablo haya dejado una iglesia, que Pablo haya dejado algún grupo así de creyentes, pero lo que sí se enfatiza es que la misión, o nos enfatiza a nosotros que la misión que debemos cumplir va más allá de los bautismos, va más allá de plantar iglesias. La misión o el centro de la misión es simplemente tener o mostrar preocupación por las personas, por sus necesidades. Es ese aspecto práctico del Evangelio de interesarnos genuinamente por la salvación de las otras personas. Así que bueno, ahora ellos parten de Malta y bueno, rodean otros lugares hasta que finalmente llegan a Roma. Y bueno, aquí ocurre el encuentro de Pablo con estos hombres. Muy interesante, realmente Pablo es tremendo. Llegando a Roma, pues ya al parecer la gente se ha enterado de que Pablo está llegando a Roma, y pues parece que tenía conocidos, inclusive tenía algunos parientes, colaboradores, conversos que estaban familiarizados con la obra de Pablo, que le estaban esperando en ese viaje, le dan la bienvenida. Esto alienta el corazón de Pablo, esto le motiva, le da ánimo para seguir adelante en esta misión que él ha pretendido cumplir. Es uno de sus sueños, de sus metas. Él se había propuesto años atrás ir a Roma, y ahora Dios le permite llegar a Roma, aunque en estas circunstancias como un preso, pero ahí está en Roma, le dan la bienvenida, lo reciben, y entonces hace lo que usualmente hacía cuando llegaba a una ciudad. Ahora él ya no podía ir a la sinagoga porque estaba preso. Y lo interesante, y eso tiene que ver seguramente con el informe que Festo envía al César,
es que a Pablo no lo envían a la cárcel, a Pablo no lo envían a algún lugar donde usualmente estaban pues los presos, ¿no? A un campamento militar o algo así. A Pablo le permiten alquilar una casa. Prácticamente lo único que le ponen es un soldado a su lado, un custodio que tal vez estaba atado o muy cercano a él, pero pues Pablo prácticamente tiene casa por cárcel, podríamos decir hoy de esa manera. Eso hace referencia pues al informe oficial de Festo, que seguramente Festo pues informa que pues Pablo no es culpable de ningún delito según las leyes romanas. Y también este centurión que vio la manera como Pablo se condujo y seguramente pues tuvo también compasión de él y lo trataron muy bien. Y lo primero que hizo Pablo fue simplemente citar a todos los líderes judíos, cita a los principales líderes judíos. Ellos vienen y bueno, les señalan las inquietudes que ellos tienen respecto a lo que ellos llaman la secta, y Pablo entonces aprovecha ahí para darles el mensaje, hablarles de Cristo, para señalarles, pues su intención no era tanto defenderse de las acusaciones que tal vez en Jerusalén habían levantado contra él, sino que su propósito era crear una atmósfera de confianza con la comunidad judía y con los líderes, de tal manera que él pudiese predicar el evangelio, que él pudiese demostrarle a ellos que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Israel, que ellos aceptaran a Jesús como Salvador, que ellos abrigaran el evangelio de Cristo ahora en sus vidas. Y bueno, como solía suceder frente al mensaje de Pablo, pues unos aceptaron gustosamente y otros pues tristemente no aceptaron el evangelio. Prejuicios, ideas equivocadas. Lo cierto es que el apóstol Pablo inclusive cita al profeta Isaías y señala y les cita la responsabilidad que ahora ellos tienen delante de Dios, porque ahora Él les ha entregado el evangelio y ahora ellos serán responsables delante de Dios por ese cumplimiento de ese evangelio. Ahora, bueno, ese es el resumen de ese viaje, el encuentro con los judíos. Pero ¿cómo termina entonces el libro Hechos de los Apóstoles? Antes de ir ahí, quisiera llevarte a meditar en un aspecto que podemos observar muy bien en la vida de Pablo. Pablo era embajador de Cristo. Él donde quiera que iba, hablaba de Cristo Jesús. Y podemos notar tremendos paralelos entre la experiencia de Jesús y esta experiencia de Pablo. Ambos fueron arrestados por turbas judías. Ambos fueron entregados posteriormente a las autoridades romanas. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron juzgados por el Sanedrín. Ambos fueron juzgados por un rey judío y también por un administrador local. Ambos en algún momento fueron condenados al azote. Los dos sufrieron o fueron víctimas del odio y del prejuicio de la gente. Ambos fueron hallados inocentes por las autoridades que los juzgaron. Y los dos recibieron un tratamiento injusto únicamente por razones políticas. Así que encontramos ese paralelo muy interesante entre la experiencia de Jesús y la experiencia de Pablo. Pero es interesante que Lucas se concentre en estos últimos 2 capítulos en narrar esa parte, esa experiencia del apóstol Pablo. Y Lucas se esfuerza en el libro por enfatizar el éxito del evangelio. Recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Lucas, a través de la narración, enseña esa adversidad que acompañó el viaje de Pablo, cómo el apóstol Pablo enfrenta una violenta tempestad, cómo enfrenta el hambre, cómo enfrenta el naufragio, cómo enfrenta la posibilidad de morir por manos de los soldados que quisieron matar a los prisioneros. Una serpiente venenosa mordió su mano, recibió el prejuicio o fue víctima del prejuicio de los paganos. Así que Lucas ofrece
ese aspecto detallado de lo que ocurrió en ese viaje, para dejarnos claro que ocurra lo que ocurra, Dios cumplirá su propósito. Y Dios cumplió su propósito de traer a Pablo hasta Roma, con todas las dificultades que se encontró en el camino. Roma era la capital y era la ciudad más grande del imperio. Tenía una población de más de 1 millón de habitantes. Así que en esa época estaba en apogeo, una gran capital, una gran ciudad. Allí entonces había esa tremenda posibilidad de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es algo bastante importante, como Lucas va cerrando entonces su narración del libro de los Hechos. Pablo estuvo allí en Roma 2 años esperando ser juzgado. Aunque Lucas no lo menciona, lo que los eruditos señalan es que el apóstol Pablo fue liberado justamente pues porque las acusaciones no eran ciertas, no tenían mucho fundamento. Así que el apóstol Pablo estuvo unos años más aprovechando y predicando el Evangelio. En los últimos 2 versículos del libro de los Hechos dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso nos habla del triunfo del Evangelio, de la victoria del Evangelio, de cómo a pesar de todas las tempestades y problemas que se enfrentaron, finalmente Dios trae a Pablo, y aunque Pablo está en una casa confinado, dice que muchos vienen ahí y Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Seguramente cuando se le dio esa libertad, pues Pablo siguió predicando el Evangelio. Es posteriormente, unos años después, que Pablo finalmente otra vez es juzgado y bueno, sufre finalmente ese martirio. Pero la experiencia de Pablo que narra Lucas, y Lucas pues él no habla de la libertad de Pablo, hay un silencio ahí en su narración, pero seguramente es porque el interés principal de Lucas era narrar el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús. Seréis testigos hasta lo último de la tierra. Así que Lucas se encarga de dejar detalle de que así ocurrió en la vida de Pablo. Él fue hasta ese lejano lugar y allí él dio testimonio, y seguramente muchas personas llegaron a los pies de Cristo Jesús y aceptaron este evangelio a través de la obra del apóstol Pablo. Así que así termina el relato de los Hechos y así termina la lección. La invitación es, y me gustó mucho algunas palabras del autor de esta lección señalando: parece que lo narrado en el libro de los Hechos no ha terminado. Hoy todavía se sigue escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy el Evangelio aún sigue expandiéndose en otros lugares. Y ahora tú y yo somos los protagonistas. Tú y yo somos llamados y somos invitados a ser parte del cumplimiento de la misión hasta que Cristo venga por segunda vez. Hoy el Espíritu Santo está dispuesto también a utilizarte y a utilizarme cuando nosotros tenemos genuino interés en salvar un alma. No tengamos duda, aún sea la circunstancia que sea, Dios nos dará la capacidad y el Espíritu Santo obrará en nuestros corazones para que muchas almas sigan llegando a los pies de Cristo Jesús. Bueno, pues que Dios te bendiga. Que esta lección de este trimestre haya sido de gran bendición para ti como lo fue para mí. Y que podamos, a través de estas lecciones de la experiencia de Pablo, reconocer el llamado que Dios hace para nosotros y el poder que está dispuesto para cada uno de nosotros en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga y que sigamos adelante cumpliendo el mandato que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio en todo el mundo por testimonio, para que podamos muy pronto ver a nuestro Salvador Jesús venir en gloria y majestad.
No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.